Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestro podcast, donde nosotros hablaremos sobre principios del derecho, conformado por Adrián Rodríguez Toledo y su servidor Alan Obed Zúñiga Domínguez. Exploraremos los principios del derecho, esas guías fundamentales que mantienen el equilibrio en cualquier sistema jurídico. Entenderemos su importancia y cómo impacta nuestra vida diaria. Empecemos. Bueno, ¿qué son los principios del derecho? Los principios del derecho son ideas básicas que orientan la creación y aplicación de las leyes. Actúan como pilares éticos y jurídicos que aseguran que el sistema legal sea justo y coherente. A diferencia de las normas, que son reglas específicas, los principios son más generales y universales. Por ejemplo, el principio de igualdad establece que todos debemos ser tratados de la misma manera ante la ley. Los principios fundamentales son principio de legalidad, principios de igualdad, principios de justicia y principios de seguridad jurídica. Los principios de legalidad serían que nadie puede ser castigado por algo que no esté claramente definido como delito ante la ley. Este principio protege a las personas de abusos del poder. Los principios de igualdad. Este principio garantiza que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, sin importar su origen, género o condición social. En principios de justicia, busca que cada quien reciba lo que le corresponde según los méritos, la necesidad o las circunstancias. Los principios de seguridad jurídica son las que ofrecen certeza y confianza al asegurar que las reglas se aplican de manera consistente. Un ejemplo práctico y de desafíos sería un ejemplo de que imaginemos una ley que discrimine a un grupo específico, aunque esté escrita al principio de igualdad, permite cuestionarla y buscar una interpretación justa. Como desafío sería que a veces los principios pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, aplicar estrictamente el principio de legalidad podría ignorar situaciones donde el principio de justicia exige flexibilidad. Los principios del derecho no solo son la base de nuestras leyes, sino también una brújula para la justicia y la igualdad en nuestras sociedades. Conocerlos nos permite comprender mejor nuestros derechos y exigir que respeten. Con ustedes, mi compañero Adrián les dará una información más y para aclarar más sobre este tema. Los principios generales del derecho son un conjunto de valores e ideas que sirven de base para las normas y que orientan las decisiones jurídicas, lo que se les otorga prioridad sobre otras fuentes de derecho. Los principios generales del derecho se aplican en los siguientes casos, como cuando no hay ley o costumbre, o para crear leyes y marcos jurídicos para interpretar el derecho positivo. Y algunos ejemplos de principios generales de derecho son principios de legalidad, principios de supremacía constitucional, principios de fundamentos y motivación, principios de proporcionalidad, y los jueces y abogados apoyan en los principios generales de derecho para fundamentar y orientar sus decisiones jurídicas, como los principios de equidad, libertad, justicia, igualdad, inocencia, y entre otros. Bueno, mi compañero Adrián ha dicho unas palabras sobre los fundamentos de los principios del derecho y yo a continuación les daré una breve explicación de su importancia. Sin estos principios, el derecho sería arbitrario y podría convertirse en una herramienta de abuso en lugar de justicia. Los principios del derecho son reglas fundamentales de carácter ético y jurídico que orientan el sistema legal, sirven como guías para resolver conflictos y vacíos legales. Diferencia entre principios y normas. Hay una diferencia de las normas que son reglas específicas. Los principios son más generales y no siempre están escritos en las leyes.
Por ejemplo, el principio de igualdad garantiza que todas las personas sean tratadas de la misma manera ante la ley. Como los principios de legalidad, nadie puede ser castigado por algo que no esté previsto como delito en la ley. Todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones sin discriminación. El principio de justicia, cada quien debe recibir lo que le corresponde según el mérito a la necesidad. Principio de seguridad jurídica, las personas deben confirmar en que las reglas legales se aplicarán de manera consistente. Al igual que el principio de pro persona, se deberá interpretar la ley en favor de la protección más amplia de los derechos humanos. Hay una importancia y desafíos sobre cómo los principios son esenciales en el funcionamiento del derecho. Los principios actúan como el alma del derecho, ayudan a evitar interpretaciones injustas y garantizan que las leyes cumplan su propósito. Problemas en su aplicación. A veces los principios pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, el principio de legalidad puede contradecir el de justicia en ciertos casos. Un ejemplo práctico sería como que pensemos en un caso donde una ley escrita discrimina a un grupo. Aquí entra el principio de igualdad para corregir esa falla. Hoy se les daré un pequeño resumen sobre los puntos claves, como por ejemplo lo que hoy aprendimos, que los principios del derecho son fundamentales para garantizar justicia, igualdad y seguridad jurídica en nuestras sociedades. Es para entender estos principios no solo nos ayuda a conocer mejor nuestro sistema legal, sino también a exigir nuestros derechos de manera más efectiva. Y también les quería hacer una invitación a la audiencia, a todos los que están escuchando este podcast, que si les gustó este episodio no olviden compartirlo y seguirnos para más contenido sobre derecho y sociedad.